3, 2, 1. Ya, que ya estábamos empezando, casi me da un infarto. Distinguidos invitados presentes en la sala virtual, especialistas en educación secundaria del área de Ciencias Sociales de la SUGEL Hilo, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, Magíster Giancarlo Linares Guevara, docentes y público en general que nos acompaña hoy a través del Facebook de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Moquegua. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Dirección Regional de Educación y las unidades de gestión educativa local Hilo, Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro y San Ignacio Loyola se complacen en presentar el 29º Conversatorio Regional La Educación Moqueguana en el Bicentenario, con el tema Enseñanza de la Historia Regional a través de la competencia Construye Interpretaciones Históricas, en el marco del 480 aniversario de Moquegua, con el objetivo de promover la enseñanza de la historia regional a través de la competencia Construye Interpretaciones Históricas. Vamos a iniciar nuestra actividad dándole la bienvenida y el agradecimiento a nuestros invitados que están en sala. Tenemos en esta sala virtual invitados y participantes muy especiales, ¿no? A quienes agradezco nuevamente por su presencia y a quienes vamos a presentar en estos momentos. Roxana, adelante. Muy buenas tardes, tengan todos. En primer lugar, quiero hacer un paréntesis y saludar a todos los moqueguanos nacidos en esta querida tierra y a aquellos que fuimos acogidos por ella. ¡Feliz día, Moquegua! Hoy vamos a dar inicio a esta actividad haciendo una pequeña presentación de nuestro ponente, quien es un profesional muy joven, un millennial. Hoy nos acompañará el magíster Giancarlo Linares Guevara, magíster en educación con mención en gestión educativa y licenciado en educación secundaria, en la especialidad de ciencias sociales por la Universidad Marcelino Champañá. Tiene diploma de especialización en la enseñanza de las ciencias sociales, otorgado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cuenta con más de 10 años de experiencia en educación básica regular, como docente y tutor en los niveles primaria y secundaria, y 4 años en el nivel superior. Ha elaborado textos escolares para las áreas personal, social e historia, geografía y economía para la editorial S&M. Ha brindado asesoría pedagógica a diversas instituciones educativas. Así, también ha sido ponente y tallerista sobre educación emocional, enfoque por competencias, evaluación formativa y didáctica de las ciencias sociales en eventos académicos nacionales e internacionales. Ha sido coordinador nacional del proyecto educativo Yo Decido, Yo Respeto, de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la Producción, desde marzo de 2019 hasta julio del presente año. Actualmente se desempeña como docente en la carrera de educación con mención en ciencias sociales
y en programas de maestría de la Universidad Marcelino Champagnat. Es docente también en los programas de posgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. En el ámbito de gestión, es coordinador del diplomado en tutoría y orientación estudiantil, con mención en educación básica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Como les dije, a pesar de su juventud, tiene una amplia preparación y experiencia laboral, todo un milenio. Gracias, Milenka. Gracias a ti, Roxana. Bienvenido, Giancarlo. Así también vamos a hacer la presentación de Roxana Ribaños Mendoza. Ella es licenciada en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales y Promoción Sociocultural por la Universidad José Carlos Mariátegui. Es bachiller en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín. Como docente comprometida con la educación, en el año 2020 formó parte del equipo que ocupó el primer lugar a nivel nacional en el concurso de buenas prácticas de gestión con el proyecto Alégrate. Actualmente labora como especialista en educación del área de Ciencias Sociales en la UGEL Hilo. Bienvenida, Roxana. Muchas gracias también. Contamos también en esta sala con la presencia de Laura Gutiérrez Mamani. Ella es licenciada en Educación en la especialidad de Letras por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Cuenta con el grado de Magíster en Administración de la Educación y doctora en Educación por la Universidad César Vallejo. Es una docente muy comprometida con la educación y la innovación, por lo cual en el año 2014 obtuvo el primer puesto en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Gestión, en la categoría de Ciudadanía Democrática con su proyecto Formando Ciudadanos al Servicio de la Sociedad. Actualmente, con 32 años de servicio al magisterio, se encuentra desempeñando el cargo de especialista en educación secundaria de comunicación, atendiendo también a los docentes de las áreas de Ciencias Sociales, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica e Inglés de la UGEL Mariscal Nieto. Muchas gracias, Laura, bienvenida. Asimismo, contamos con la presencia de Francisco Arce Carpio. Él es licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con una segunda especialidad en primaria EIB por la Universidad José Carlos Mariátegui. Tiene 18 años de experiencia profesional y actualmente desempeña el cargo de especialista en Educación de Ciencias Sociales de la UGEL General Sánchez Serra. Es un placer realmente muy grande contar con la presencia de todos ustedes en esta sala y en este día tan especial para nuestra linda tierra de Moquegua. Vamos a iniciar la parte más importante de esta actividad, ¿no? Invitando al magíster Giancarlo Linares Guevara para que nos pueda presentar una aproximación del marco conceptual de la temática que abordaremos el día de hoy, enseñanza de la historia regional a través de la competencia Construye Interpretaciones Históricas. Giancarlo, adelante y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Milenka. Muy buenas tardes a todos los presentes y mi saludo y un abrazo cordial a todos los moqueguanos por este día tan especial. Feliz aniversario, Moquegua. Es para mí una alegría poder reencontrarme con ustedes, esta vez de forma virtual, a la distancia, pero con el cariño de siempre. Y agradeciendo esta invitación, voy a proceder a compartir mis diapositivas para poder dar este breve marco conceptual sobre la temática de este conversatorio. ¿Me confirman, por favor, si ya se visualiza? Sí, Giancarlo, se mira perfectamente. Muchas gracias. Vamos entonces a hablar de la enseñanza de la historia regional a través de la competencia Construye Interpretaciones Históricas. Sabemos que el currículo nacional, dentro de las diferentes competencias que nos propone, tiene esta competencia que en especial busca desarrollar el pensamiento histórico, la conciencia histórica en los estudiantes. Y me gustaría empezar viendo algunos rasgos que suelen mantenerse en la enseñanza de la historia
en la escuela, ¿no? La historia no es una disciplina que recién se enseña en la escuela con este currículum actual, sino ya se viene trabajando muchísimos años. Sin embargo, hay diferentes enfoques, diferentes miradas, ¿no? Hay muchos rasgos que se van manteniendo y que van haciendo que, a pesar que va cambiando el currículo, cambiando los lineamientos, hay aspectos que permanecen. Y uno de ellos, nos dice Susana Aldana, es el patrón homogeneizador nacional, ¿no? La historia que se aprende en la escuela es una historia nacional, una historia del Perú, pero que se transmite con fines cívicos, memorísticos, se ven algunos héroes, algunos hechos, procesos de toda esta historia del Perú, y se centra en la capital, ¿no? Se centra en determinados grupos sociales, en algunas regiones que cobran relevancia según el proceso histórico, pero se entiende como que esta historia es homogénea a nivel nacional, como que lo que ocurrió en una zona afectó de la misma manera a todo el país, y sabemos que no es así. Entonces, esta historia que tiene este patrón homogeneizador nacional se ve a veces en los textos escolares, ¿no? Vemos en los libros escolares cómo al trabajar a veces las culturas preincas se precisan distintas culturas, pero recién hace algunos 10, 15 años ahora se colocan también las culturas amazónicas que antes no se consideraban, algunas de ellas, ¿no? Ahora podemos ver, pero si hablamos de Moquegua, vemos que en las culturas preincas no figuran los estuquiñas, no figuran los chiribayas, que son culturas que se han desarrollado en esta época, en este periodo, pero como vemos, se suele seleccionar siempre unas que otras culturas o procesos históricos de una u otra región, pero hay una historia nacional que va desarrollándose, que muchas veces tiene que ver con la historia capitalina, con los gobiernos, y no ve especificidades y particularidades tan importantes que se dan en las regiones. Asimismo, se invisibilizan algunos grupos, ¿no? Las mujeres, algunas etnias, niños, minorías, que no figuran en la historia o figuran en determinados momentos, pero es como que aparecen en un momento de la historia, luego desaparecen y luego vuelven a aparecer, cuando en realidad el desarrollo histórico para todas las personas siempre ha estado ahí. Pero hay estudios que se centran en ciertos grupos sociales o en lo político, en lo económico, y no se ve a veces la historia de forma completa, un panorama bastante amplio, ¿no? Entonces vemos que la historia es fragmentada por espacio geográfico, ¿no? Yo me voy por el año 2004, 2005, que estaba en el colegio estudiando, y yo tenía un curso de historia del Perú, aparte tenía historia universal, y la historia se fragmentaba, ¿no? Por espacio geográfico. Hoy día se piensa, deberíamos tener un curso, un área, historia regional, de Moquegua, de Arequipa, de Tacna, de acuerdo a la región. Pero en realidad la historia no se debe fragmentar, y ya lo veremos por qué. Y esta forma como enseña la historia, a pesar de que hay muchos cambios, a pesar de que hay muchas mejoras que se han dado, permanecen algunas de estas situaciones que he mencionado que hacen que el estudiante tenga una idea equivocada. ¿Qué idea? La idea que su región no tuvo un desarrollo histórico continuo como el nacional, ¿no? Aparece Moquegua, de repente en algún momento la lucha por la independencia, aparece en un momento en la Guerra del Pacífico, pero aparece en momentos determinados y no en todo el continuo de la historia nacional. Quiero también comentar que nuestro currículo actual nos da algunos alcances sobre el aprendizaje de la historia. De hecho, sabemos que nuestro currículo es de corte ciudadano, y el área de ciencias sociales, donde aprendemos historia, además de geografía y economía, apunta a la ciudadanía activa. Queremos ser buenos ciudadanos, responsables, autónomos, con proyección a los demás, buscando el bien común. Y la historia debe buscar que el estudiante reconozca esos procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el presente. A través de la competencia construye interpretaciones históricas, se busca ello, ¿no? Conectar pasado, presente y futuro. Yo desde un presente aprendo mi pasado, aprendo sobre el pasado, lo comprendo para proyectarme hacia un futuro. Y yo soy parte de este presente y también del pasado, seré parte del futuro, es decir, soy un sujeto histórico, tengo conciencia histórica.
Y también nos habla el currículo de la identificación con el país. Es importante identificarse con su país, tomar conciencia de que forma parte de una colectividad, formamos parte del Perú. Pero ojo, que siendo diversa, comparten una misma historia. Es una colectividad diversa. Hay variedades, particularidades en cada región, identidades propias, claro que sí, pero compartimos una misma historia nacional, a la cual cada región ha ido aportando, en cada región se ha ido desarrollando esta historia en paralelo a la historia nacional. Pero esta historia nacional no puede ser homogénea. Hay diferentes perspectivas, diferentes miradas, vivencias en cada región que le dan esa particularidad, que le dan esa diversidad. Pero todos caminamos hacia un futuro común. Entonces, esto es clave, ¿no? Tomar conciencia de que formamos parte de una colectividad, de un país, pero este país es diverso, pero comparte una misma historia, a la cual hemos ido aportando y se ha ido viviendo esa historia en cada región, en cada lugar, desde diferentes perspectivas, diferentes hechos también, que han ido construyendo este pasado, que construyen hoy el presente y construiremos también un futuro. Yo quiero basarme en Susana Aldana, que sintetiza mucho, bastante bien, esta historia regional, ¿no? Esta concepción de la historia regional. Podemos entender la historia regional como la historia de la región, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el término región, porque a veces también se habla a nivel internacional, decimos la región, ¿no? La región del Pacífico, un continente puede ser una región, un bloque de países pueden ser también una región, ¿no? Aquí entendemos región desde a nivel de la nación, de un país, las diferentes regiones. En el caso peruano, 25 regiones, ¿no? Bueno, conocidos también como los 24 departamentos de la provincia constitucional del Callao, ¿no? Entonces, hablar de historia regional con esta aproximación, entender el espacio sobre el cual se buscan comprender procesos humanos, reflexionar sobre ellos, analizarlos, es bastante más restringido, ¿no? Cuando hablamos de historia regional, no es la historia de todo el país, sino es la historia de una región. Pero esta historia de esta región no está aislada, no es una isla, sino que es parte de una historia más grande, de una historia que engloba esta historia regional y otras historias regionales. Como toda historia, la historia regional, la historia nacional, la historia económica, la historia de la cultura, tiene como objeto al ser humano en sociedad, ¿no? El hombre es su interés y su variante principal es el tiempo histórico. Pero la historia regional, nos dice Aldana, se centra en un hombre, hijo de su tiempo, que ha vivido y vive, porque la historia se sigue construyendo, en un espacio dado. Forma parte de una realidad bastante más grande, una realidad nacional, y que es compleja acorde con sus dimensiones. Entonces, la historia regional está enmarcada en la historia nacional. No es una historia aparte, no es una historia que va por otro lado. Va en paralelo con esa historia nacional. Contribuye, permite comprender más esa historia nacional en su diversidad. Y las vidas y las historias que se recogen y se estudian no están relacionadas de manera directa con los focos de poder y de división política, ¿no? A veces la historia nacional se centra en lo político, en los gobiernos, pero en realidad la historia nacional tiene que ver con muchas dimensiones, ¿no? Lo político, claro que sí, lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental. Entonces, las historias regionales nos permiten rescatar a esas personas, ¿no? A esa gente que sufre y que participa de las grandes decisiones que los condicionan. ¿Hay decisiones políticas a nivel nacional? Claro que sí. Económicas, sociales, sí. Y muchas veces afectan y condicionan también de forma distinta a las diversas regiones, ¿no? De forma indirecta ponemos aquí porque no es que sea una decisión que vaya direccionada a ellos, pero que afecta de una manera. Entonces, la historia regional nos permite ver estas particularidades. A nivel escolar, la historia regional debe estar subsumida en la historia nacional. Es decir, no podemos trabajar historia regional de Moquegua, historia regional de Tacna, de Arequipa, y olvidarnos de la historia nacional. La historia nacional está ahí. Vemos nosotros la historia de nuestro país, de nuestro querido Perú, importantísima. Esta historia es la historia de 25 regiones. Entonces, no podemos separar la historia nacional de la regional.
yo puedo hablar de la historia nacional e ir trabajando en estos grandes periodos y procesos de historia nacional, conocer esa realidad del pasado regional, la región en la que viven los estudiantes, en la que yo trabajo, y conocer también hechos de otras regiones. ¿Por qué? Porque no podemos, primero, conocer nuestra región porque genera identidad, porque a veces los estudiantes piensan que su región no tuvo participación en la independencia, en lo pre-inca, en la colonia, y vemos que todas las regiones tienen participación. Hoy día, en los hechos contemporáneos, vemos cómo, y es más visible porque tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, que permiten ver lo que ocurre en cada parte del país y que eso lleva a la realidad social, lleva a seguir construyendo historia. Hoy día es más fácil acceder a ello. Fuentes de historia regional del pasado se están reconstruyendo, están trabajando, se van generando, ¿no?, la historiografía, pero hoy en día es más sencillo acceder a estas fuentes del presente, ¿no?, gracias a la globalización. Sabemos que en un futuro la historia de este periodo que vivimos hoy va a tener muchas fuentes regionales, con toda la tecnología que tenemos hoy. Hoy día, hasta con un tweet, tenemos una fuente histórica ahí. Los periódicos que tienen su base de datos que podemos recuperar en cualquier momento, podemos tener nuevas fuentes. Y hablemos entonces de la competencia construye interpretaciones históricas, ¿no? Queremos que el estudiante construya su propia interpretación y no diga simplemente lo que el libro, una ficha, le propone, ¿no?, una separata, sino que él pueda construir esa interpretación de la historia, ¿no?, a partir de fuentes, obviamente, interpretando fuentes de forma crítica, comprendiendo el tiempo histórico y elaborando explicaciones sobre procesos históricos, ¿no? Construir realmente interpretaciones históricas, ¿no? Tomando las palabras de la doctora Augusta Valle, no se trata de repetir las interpretaciones históricas del profesor, del historiador, sino poder construirlas. Y tenemos una historia mundial que abordamos, una historia nacional, que tampoco hay que desconectarla de la historia mundial, ¿no? A veces vemos en los libros de historia, se trabaja en una unidad, 2, de repente se ve el mundo moderno en Europa, y en una unidad 5, recién se ve historia del Perú, se ve el Tahuantinsuyo, y en una siguiente unidad luego se ve la conquista, que justamente la conquista podría articularse con esta historia del siglo XV en Europa. Entonces, no podemos fragmentar la historia. No nos ayuda a una mejor comprensión. Y la historia regional y local deben estar articuladas a esta historia nacional, a esta historia mundial. Sobre todo la historia nacional, en primer término, ¿no? Entonces, buscamos interpretar críticamente fuentes diversas, comprender el tiempo histórico, este tiempo especial de la historia, comprender las causas, las consecuencias de los hechos, las simultaneidades, comprender las relaciones que se van dando, poder comprender la sucesión, los ritmos que se dan en la historia y elaborar estas explicaciones sobre los procesos históricos. A veces se piensa que la historia regional es una moda, ¿no? Está de moda, ya va a pasar, hoy día se habla de historia regional, hay que implementarla, pero en realidad ya podemos implementarla, ya se debería implementar porque es parte de la historia, es parte de la historia nacional. Hay problemas, a veces hay carencia de fuentes, ya veremos algunos problemas. Pero la historia regional siempre estaba ahí. Hoy día se sigue desarrollando, siempre se ha dado la historia regional, con las personas que construyen historia. Quienes la reconstruyen, los historiadores. Y luego se lleva a la escuela, ¿no? O a los espacios universitarios, quizás, ¿no? Decimos entonces que la historia regional no es nueva, es parte de la historia de la humanidad. La historia de cada región se ha desarrollado, se sigue desarrollando en paralelo a la historia del país a la que pertenece y a la historia del mundo en general. Y un mismo proceso histórico no se vive de igual manera en todas partes del país, ¿no? La colonia no se ha vivido de forma idéntica en Lima, que en Moquegua, que en Tacna, que en La Libertad, en Piura, ¿no? Hay diferencias. Es un mismo proceso, pero hay diferencias. Sabemos que el virreinato estaba centralizado en Lima, pero también sabemos que el proceso colonial se ha vivido en diferentes regiones del país, de distintas maneras, ¿no? Tenemos un enfoque por competencias en nuestro currículo actual que busca que el estudiante aprenda de forma situada desde su contexto, a partir de los intereses, que pueda no aprender para repetir, para memorizar, sino
para desarrollar una serie de habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas, valores, para actuar en la vida cotidiana, resolver problemas. Entonces, trabajar un proceso histórico en nuestro país, vinculándolo con cómo se ha vivido este proceso, cómo se ha dado en la región, también aprender algunos hechos regionales que quizás se han dado específicamente por una situación, una coyuntura especial en la región, también abordarlo, ver cómo se relaciona con la historia nacional. Hemos dicho, ¿no?, en una diapositiva anterior, que muchas veces hechos que ocurren en las diferentes regiones son respuesta a las grandes decisiones que los condicionan y que están de repente lejos de ellos, desde el centro, desde la capital. De forma indirecta se van dando muchas respuestas. Ya veremos un ejemplo a continuación cuando hablemos recordemos del Moquegüazo. Oportunidades para la historia regional en la escuela. Bueno, la ciudadanía activa, me olvidé mencionar, la historia regional contribuye obviamente al ciudadano activo, que actúa en su presente, en su futuro, que conoce su cultura, y la interculturalidad, ¿no? A veces pensamos la historia del Perú solo es pre-inca en estas regiones y en Lima todo, pero no. Reconocer la interculturalidad, ¿no? Yo conozco mi cultura, conozco la cultura de otras regiones y juntos formamos una cultura nacional. ¿Qué oportunidades tenemos para la historia regional en la escuela? Tenemos esta competencia, construir interpretaciones históricas, en la cual podemos abordar la historia regional, articulada con la historia nacional, con la historia mundial. Hay producción historiográfica regional, hay fuentes históricas regionales, en unas regiones más que otras. Es cierto que no hay muchos historiadores a nivel regional como sí hay de la historia nacional y que se centraliza en Lima quizás, claro, pero hay producción historiográfica, ¿no? Aquí en Moquegua tenemos a Valcárcel, otros historiadores que van trabajando diferentes periodos de la historia regional moqueguana. Ir del presente al pasado, ¿no? ¿Qué lugares conmemorativos tenemos? Arqueológicos, museos, tenemos el Museo Contisuyo, tenemos Cerro Baúl, ¿no? Lugares donde podemos ir a hacer trabajo de campo con los estudiantes y a partir de ahí volver al pasado, aprovechar los nombres de las calles, ¿no? De las provincias. Yo vivo de repente Mariscal Domingo Nieto, pero ¿quién fue él? A partir de las calles de mi distrito, que hacen referencia a fechas, a acontecimientos, a batallas, a movimientos, a personajes. A partir de ahí tenemos la oportunidad para conocer nuestra historia regional. Si bien es cierto, no hay textos de historia regional, ¿no? De todas las regiones no hay no hay textos específicos, pero he encontrado esa bibliografía regional peruana, más o menos data de 1967, Carlos Moreira, una colección particular, donde él compila en cerca de 600 páginas diferentes referencias, contenidos de las diferentes regiones del país, ¿no? La historia regional. Pero claro, hay mucho pan por rebanar, pero toma diferentes aspectos que nos pueden servir. Ahora, también están los estudios propiamente regionales, ¿no? Cada historiador regional, historiadores regionales que generan estas fuentes secundarias tan importantes. Y las experiencias de aprendizaje de historia regional que se deben articular con la historia nacional y mundial. Experiencias que hoy día se trabajan, sabemos que a nivel de aprender en casa se dan experiencias de aprendizaje, quizás aún no historia regional, pero estamos en esa tarea de los docentes poder construirlas en el aula, y desde la Gerencia Regional de Educación Moquegua, hoy Dirección Regional de Educación Moquegua, se están construyendo experiencias de aprendizaje con los estudiantes de Ciencias Sociales de la carrera de Educación de la Universidad Marcelino Champañá de Lima y con los especialistas de UGEL, de la SUGEL, que están en la región Moquegua, de la misma dirección regional, con el apoyo del Museo Contisuyo, haciendo un trabajo interdisciplinario para generar estos materiales que Dios mediante el próximo año podrán ustedes recibir, que no son un material que rajatabla hay que seguir en el aula, pero sí nos dan algunas fuentes, herramientas para poder aproximarnos y trabajar esa historia regional, ¿no? Acá les hago una muestra, ya seguro la recibirán, está en proceso de construcción, de validación, ya se construyó, ahora está en validación, revisión. Tenemos el apoyo de una historiadora también que está en esta validación, también en una validación pedagógica.
Y vemos aquí, ¿no?, los tiahuanacos, su legado en nuestra región moquegua, diferentes situaciones, experiencias que se van generando con los estudiantes, ¿no?, a partir de fuentes. Conocemos mucho los retazos de historia de Moquegua, de Luis Kuhn Cabello, también esta revista Historia, en el año 2015, esta revista arequipeña de estudios regionales de la colonia de Emancipación, tiene un capítulo que habla de Moquegua, los Landa, su lucha por la independencia, ¿no?, de Gustavo Valcárcel. Entonces vemos cómo hay diferentes oportunidades de encontrar estas fuentes regionales. No podemos dejarlas, sino recuperar estas fuentes regionales, esa historia regional valiosísima que tenemos. Y hemos visto entonces la competencia que nos cobija, que nos permite trabajar, sustentar con los estudiantes una posición crítica sobre los hechos, procesos históricos, conocer el presente y un enfoque por competencias desde su contexto, desde mi región, desde mi nación, desde el mundo, para desarrollar un pensamiento no reproductivo, sino crítico, ¿no? Los estudiantes deben buscar fuentes, seleccionarlas, analizarlas, evaluarlas. ¿Podemos proporcionar fuentes? Claro que sí, podemos proporcionarlas, pero también ayudarlos a que encuentren esas fuentes, que validen su pertinencia, que vean si son confiables, esa información de esas fuentes. ¿Para qué? Para interpretarlas, para opinar, debatir, argumentar, para crear, para comunicar, para tomar decisiones, para actuar en su hoy y en su futuro. Acá hay algunas fuentes que he recuperado de la historia moqueguana, la vista panorámica de la ciudad de Moquegua. Aquí tenemos el Cerro Baúl, tenemos aquí también una fotografía antigua, ¿no?, una procesión de las mujeres moqueguanas, ¿no? Esto data de la fecha en que se estableció el Día de la Mujer Moqueguana, me parece que es en diciembre, ¿no? Y también aquí, ¿no?, los periódicos, ¿no? Está ya Nuevo Moqueguazo, ¿no? Recuerdan el Moqueguazo que se dio hace más de 10 años y que también es parte de la historia contemporánea de hoy, ¿no? Y que responde a una situación de Moquegua, pero también a una situación nacional, ¿no? Entonces, diferentes fuentes, autores tanto nacionales como extranjeros que estudian la historia de Moquegua, ¿no? La organización de poder indígena en el Colesuyo, textos, fragmentos que podemos trabajar con los estudiantes, elementos también pre-incas, cerámicos, platos. Aquí tenemos también algunos elementos cartográficos, planos, batalla de Moquegua, recordando la época de la Guerra del Pacífico. Y vemos aquí diversidad de fuentes, ¿no? Y yo quisiera cerrar con dos ideas. Una de esta misma autora que les he presentado, que es Aldana. Escribir historias regionales supone, entonces, hacer aflorar los múltiples rostros que hay dentro de una región y a la vez constituirse en uno de los múltiples rostros de una nación como el Perú. Esto es lo que ella brinda, que proporciona como idea a los historiadores regionales. Y si lo trasladamos al aula, no diríamos escribir historias regionales, sino aprender la historia regional supone en el aula aflorar esos múltiples rostros, no solo político o social de un grupo, sino de las mujeres, de los niños, los hombres, la aristocracia, el pueblo, el campesinado, de todos los rostros que construyen la región y la nación. Una historia que permita ver esa diversidad, no una historia centralista, una historia que se focaliza en ciertos personajes, sino una historia más amplia. Y también recupero esta propuesta de Santisteban, que nos habla de que el uso de las fuentes históricas para enseñar historia en el aula no debe limitarse al informativo, a decir, hacer un resumen de lo que la fuente dice, sino llegar más allá, ir al fondo, ¿no?, a la construcción del conocimiento histórico. El uso de las fuentes no tiene sentido si no son decodificadas e interpretadas para construir una determinada visión del pasado. En ese sentido, las fuentes son mudas. Necesitan a alguien que las haga hablar. Y nosotros como docentes, con las preguntas que generemos, y también ayudar a que los estudiantes generen las preguntas, podremos ayudar a que estas fuentes hablen para que el estudiante pueda interpretarlas y con múltiples fuentes poder construir sus propias interpretaciones históricas. Eso es lo que quería compartir con ustedes como un preámbulo a este conversatorio y agradezco a todos por su atención. Muy buenas tardes y sigo con ustedes aquí. Giancarlo, qué interesante y qué importante también el marco conceptual que nos acabas de ofrecer.
Yo valoro mucho ese lenguaje tan amigable con el que nos has explicado esos conceptos y enfoques, que los docentes que enseñamos el área de ciencias sociales necesitamos seguir profundizando para un mejor manejo disciplinar y pedagógico de nuestra área, ¿no? Y en nuestra práctica docente. Muchas gracias. Giancarlo, sin el afán de redundar, creo que es importante enfatizar, subrayar algunas ideas y quiero hacerle a través de algunas preguntas, si me lo permites. La primera pregunta sería, ¿por qué enseñar la historia regional en un enfoque por competencias, que es el enfoque en el que se sustenta nuestro currículum nacional de educación básica? Muchas gracias por la pregunta, Milenka. De hecho, la historia regional, como lo dije, está enmarcada en una historia nacional, está muy vinculada a ella, y hoy en día nos da la oportunidad de este enfoque por competencias de partir del contexto del estudiante, ¿no? A veces aprender la historia nacional incluso puede ser muy lejana para el estudiante, porque se centra en lugares al cual no pertenece directamente, no ha nacido ahí, no vive ahí, pero partir de su contexto, partir de su región, el enfoque por competencias permite esa enseñanza situada, ¿no? Que el estudiante sepa desde mi contexto cuál fue la participación de mi población, de mi ciudad, de mi región en la historia. Una historia nacional es producto de una historia de múltiples regiones. Entonces, el enfoque por competencia nos permite partir de esta situación, de este lugar donde estoy, responder a una ciudadanía activa, porque el enfoque por competencias no queda simplemente en el aula, en la clase, sino va a la ciudadanía, ser un buen ciudadano, informado, que consigue construyendo el día a día, y también porque nos permite la criticidad, ¿no? Un pensamiento crítico y resolutivo, ¿no? Resolutivo de situaciones nuevas que se van dando. Gracias, Giancarlo. Si me permites. Claro, Roxana, adelante. Sí, totalmente de acuerdo contigo, querido Giancarlo. Considero de suma importancia la enseñanza de la historia regional, pues contribuye a la formación de la identidad regional. Solo se ama lo que se conoce. Y de forma simultánea también se trabajará las competencias del área de PCC, cómo construye su identidad y convive y participa democráticamente, ya que el estudiante al identificarse como moqueguano, y cuando hablamos de Moquegua hablamos de toda la región, no de las provincias, sino de toda la región, se habrá de sentir también el estudiante responsable del progreso y del cuidado de esta linda tierra que hoy está de aniversario. Bajo esta mirada, nuestro estudiante estará preparado para ser una mejor persona, un mejor ciudadano, un ciudadano participativo y comprometido. Gracias, Roxana, qué interesante lo que tú planteas, y yo creo que hay acá dos ideas que se necesitan resaltar y que tienen que ver con las finalidades que tiene el área, ¿no? Y esto es ciudadanía activa. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía activa, nos remitimos, creo, a esa importancia de formar estos ciudadanos desde la escuela, ¿no? Y me parece que la condición de ciudadanos implica no solamente personas conscientes de sus derechos y sus deberes, sino primeramente creo que consciente de sus identidades, ¿no? Como decía Roxana, identidad personal, familiar, regional, nacional, y por qué no una ciudadanía del mundo también, ¿no? Lo que conlleva a desarrollar un fuerte sentido de pertenencia, ¿no? Y este sentido de pertenencia es el que nos permite cohesionarnos y vivir con los otros, ¿no? En la búsqueda de ese bien común que se pretende con el desarrollo de esta ciudadanía activa desde las aulas y que se hace principalmente desde nuestras áreas de ciencias sociales, ¿no? Pero creo que, como bien dijiste, Giancarlo, para ello hay que desarrollar pues una conciencia histórica, ¿no? Es decir, comprender esos procesos históricos que se han vivido en el Perú, en la región, en la localidad, ¿no?
Creo que solo a partir de ello se pueden entender estas situaciones de discriminación, de repente, de pobreza, de exclusión de ciertos grupos, como hablabas, Giancarlo, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, ¿no? La necesidad también de desterrar la corrupción, la violencia en sus diferentes formas, ¿no? De lo contrario, pues no se pueden asumir esos desafíos sociales e individuales, ¿no? En la construcción de esta vida digna, creo que todos nosotros deseamos, ¿no? Para todos y para todas. ¿Algún comentario, Giancarlo? Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que se menciona, ¿no? La historia no es la historia solo de los políticos o de algún grupo dominante en la sociedad, sino es la historia de todos. Y estamos justamente en ese camino como docentes, ¿no? Recuperar la historia de toda esta colectividad, ¿no? Y de muchas veces quienes han sido los olvidados, ¿no? Qué importante que mencionaba las personas con discapacidad, ¿no? Que también han tenido todo un recorrido a lo largo de esta historia, una participación, la historia de los niños, ¿no? La historia de toda la clase trabajadora, la historia de diferentes grupos que son parte de la sociedad, las propias etnias, que es importante recuperar, ¿no? Así es, muchas gracias, Giancarlo. Y bueno, la segunda pregunta que creo que es importante también puntualizar. ¿Cómo enseñar la historia regional en nuestras aulas? ¿Es necesario crear un área, un taller en nuestro plan de estudios? Muchas gracias por la pregunta, es bastante interesante y muchos maestros también tienen esta cuestión, ¿no? Saber realmente si debemos crear un área específica, un taller o un espacio exclusivo para historia regional. De poder hacerse, se puede hacer, pero estaríamos fragmentando la historia, ¿no? Y debemos evitar fragmentar la historia, porque a fragmentar la historia regresaríamos como la historia del Perú, historia universal, historia regional, entonces no hay ese punto de conexión y de encuentro, ¿no? Son historias que van por su lado, y no es así. Dentro de la historia nacional está la historia regional, la historia de las regiones. Dentro de la competencia construye interpretaciones históricas, podemos abordar la historia regional, porque el enfoque por competencias lo permite. ¿Por qué? Porque desde nuestra situación, desde nuestro contexto, podemos comprender esos procesos que son más amplios, que son más de marco nacional, desde el desarrollo de nuestra región, ¿no? ¿Nuestra región tiene una historia propia? Claro que sí, pero esa historia propia no está desarticulada de una historia nacional y también de una historia que se vincula con otras regiones, ¿no? Como Moquegua, Arequipa, Tacna, comparten algunos procesos, algunas coincidencias, elementos que podemos ver, ¿no? Que esta historia al final, reafirmarlo, no es una historia en aislado, es una historia que se va construyendo en simultáneo, en paralelo a esta historia nacional de nuestras 25 regiones. Gracias, Giancarlo. Quizás algún especialista de la sala quisiera comentar. Sí, si me permite, profesora Milenka, Giancarlo. Adelante, sí. adelante. Primero, darle gracias, Giancarlo, por esas motivaciones prácticamente para los docentes de historia, que no se trata de crear un área aparte, no un taller, sino que es ver la competencia de construir interpretaciones históricas y en este caso, ¿no? Cómo enseñar la historia regional, ¿no? Que es parte inherente del estudiante, ¿no? Como persona. Y que tenemos allí ya esas capacidades de esta competencia de construir interpretaciones históricas que nos van a llevar a que los estudiantes puedan elaborar esas explicaciones sobre los procesos históricos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si va a jerarquizar las causas de los procesos históricos que va viviendo, ¿no? Como moqueguano, y estos los va relacionando también, ¿no? Con las motivaciones que tiene como protagonista, ¿no? De un proceso, ¿no? Su compromiso, ¿no? Tal como lo vivieron de repente en las épocas pasadas, ¿no? Sino también con lo que están viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, es decir, las consecuencias de estos procesos del pasado y esas implicancias que van a tener ahora en el presente
y por qué no decir también que se pueda reconocer que el estudiante va construyendo un futuro nuevo, ¿no? Es un futuro para todos, ¿no? Es un futuro diferente. Entonces, creo que los docentes, a partir de los conocimientos que puedan tener los estudiantes, ¿no?, de los procesos históricos, podrían generar y tener esas motivaciones para poder construir un mejor futuro. Muchas gracias Laura, muchas gracias Giancarlo. Y creo que también la idea sería quizás centrar el debate, porque bien lo has dicho Giancarlo, ¿no? A veces se presentan estos debates de si se debe de abrir o no un área, un taller, ¿no?, para enseñar la historia regional. Creo que la idea sería centrarnos más bien en las finalidades que tiene el área a través de la competencia Construye Interpretaciones Históricas, ¿no? Ya dijimos que una de sus finalidades es formar la identidad regional, nacional, como ciudadanos del mundo también. Otra de sus finalidades es la ciudadanía activa, pero también lo que tú nos dijiste al inicio de tu ponencia, ¿no? Formar el pensamiento histórico, ¿no? Es necesario dotar al estudiante de diversas estrategias, ¿no?, o instrumentos de análisis, de comprensión, de interpretación, para que pueda abordar el estudio de la historia con autonomía, incluso cuando ya no esté en la escuela, y puedan también construir su propia interpretación del pasado a la luz de las fuentes históricas y desde las perspectivas también de los autores, ¿no? Siendo capaz de contextualizar o juzgar los hechos o procesos históricos, articulándolos con el presente, ¿no? Porque vemos nosotros que todavía se sigue enseñando una historia del Perú, ¿no?, o de la región, pero desarticulada del presente, ¿no? Y ahí es importante recordar con lo que señala Santi Esteban, ¿no?, que la formación del pensamiento histórico ha de estar al servicio de una ciudadanía democrática que utiliza la historia para interpretar el mundo actual y para gestionar mejor el porvenir, ¿no? Entonces, de repente centrarnos más en el desarrollo del pensamiento crítico, en el desarrollo de la ciudadanía activa, en el desarrollo de la identidad local, regional, nacional, mundial, y en que si se debe o no o crear un taller o una nueva área, ¿no? No sé qué nos puedes decir al respecto, Giancarlo. Así es, ¿no? De hecho, hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda la historia para poder abordar todas estas realidades, ¿no? De hecho, a veces los maestros mencionan, ¿no?, pero el libro no nos da fuentes regionales, entonces por eso da un espacio especial. En realidad, como hemos visto, dentro del área de ciencias sociales, dentro de la competencia Construir Relaciones Históricas, al abordar los hechos en los diferentes periodos, ¿no?, de esa historia nacional, están estos hechos, estos procesos también regionales, que es bueno rescatarlos, es bueno tomarlos en cuenta, porque no podemos ir disgregando o fragmentando, como ya lo mencionaba, la historia, porque al final estaríamos como partiendo la misma realidad, ¿no? Y tenemos que comprender esta realidad en todas sus dimensiones, con los aportes de los diferentes lugares, momentos que se han dado. Por eso yo los animo a todos los maestros que están escuchándome y que nos escuchan a todos nosotros a apostar por esa historia regional dentro de esta historia que trabajamos en ciencias sociales. Gracias. Gracias, Giancarlo. Y una pregunta que también me parece importante puntualizar, Giancarlo, ¿qué podríamos hacer para que nuestros docentes de la región inserten estos hechos y procesos históricos en sus experiencias de aprendizaje? Bien, la pregunta es retadora, la pregunta implica la acción de los docentes para poder generar esas experiencias que permitan desarrollar la competencia histórica desde el conocimiento regional, ¿no?, en el marco nacional, como se ha mencionado.
es importante poder tener un mayor conocimiento de esa historia regional, ¿no? Como docentes, por ejemplo, en Moquegua tenemos el Museo Contisuyo, no lo hemos visitado alguna vez, varias veces, volver a visitarlo con otra mirada, con una mirada más amplia, reconociendo que estos hechos que se presentan son parte de un proceso más amplio, acceder a nuevas fuentes, poder ir tomando estas fuentes que existen, ¿no? Este libro que les presentaba de retazos, sé que se ha ido dando en varias ediciones porque el historiador va dando nuevos conocimientos, va adaptando, va enriqueciendo. Entonces, yo sé que en Moquegua son tres o dos historiadores que están actualmente dándole mucha fuerza a esta historia regional de diferentes periodos, perspectivas. Es importante acceder a estos conocimientos, sé que han habido eventos también de la Gremo, donde han estado participando estos historiadores. Entonces, por el tema de la independencia, la contribución moqueguana a ella. Entonces, la idea es poder acceder a estas fuentes, visibilizarlas a los estudiantes para poder generar esta conciencia histórica desde la región, ¿no? Aprovechar también los lugares que tenemos para visitar, arqueológicos, interesarnos más por nuestra historia, porque a veces no la conocemos del todo, ¿no? Incluso desde lo más sencillo, que es conocer por qué mi calle se llama de esta manera, por qué este personaje, y llegamos al investigar, incluso ir por Google desde un inicio nos permite conocer más de esta historia, ¿no? ¿Cómo insertarla en el aula? Entonces, a partir de apoderarnos nosotros mismos de esta historia regional, de estas fuentes, para llevarlas al aula. Y también aprovechar las fuentes vivas, ¿no? Hay procesos contemporáneos de la historia regional moqueguana que los sabios de la comunidad, que los abuelitos, los padres de familias, los estudiantes, nosotros mismos podemos recordar, ¿no? Las fuentes testimoniales, que son muy importantes también para construir interpretaciones históricas. Y que además los estándares del 5º grado de educación secundaria lo exigen, ¿no, Giancarlo? Hay desempeños que están orientados a que los estudiantes construyan sus propias fuentes históricas en realidad, ¿no? Así es. Y en 5º secundaria el estudiante utiliza fuentes también que son construidas por él mismo, ¿no? Y ahí entramos con estas famosas fuentes orales. Ok, quizás alguien de la sala quisiera hacer algún comentario. Profesora Milenka, magíster Giancarlo. Francisco, primeramente, aquí desde la sede de nuestra UGEL Sánchez Cerro aquí en Omate, ¿no? Primeramente quisiera, yo también como moqueguano que soy, quisiera brindar, ¿no?, mi saludo fraterno a todos los conciudadanos de nuestra región Moquegua en estos 480 años que estamos cumpliendo de Fundación Española, ¿no? Justo hoy día 25 de noviembre, ¿no?, que se está realizando este conversatorio regional. Un poco acotando, ¿no?, lo manifestado por el magíster Giancarlo Linares, yo diría, ¿no?, sobre este aspecto, de que justo primeramente les voy a contar una experiencia, ¿no?, que yo tuve de los concursos anteriores que realizábamos, que realizaba la gerencia, sobre el concurso Conociendo a mi Tierra, Moquegua. Yo tuve la oportunidad de participar, ¿no?, de viajar hasta Moquegua, desde aquí, desde Omate, como asesor. Y justo en uno de los concursos, en el año 2016 o 2017, ganamos, ¿no?, un concurso en una de las categorías. Y ello me motivó más a mí, ¿no? Me incentivó más a insertar, ¿no?, en mi planificación algunos contenidos, ¿no?, algunos hechos, procesos históricos de nuestra región Moquegua, ¿no?, en la unidad de mi planificación anual, en la última unidad. Y es por ello también creo que nuestra región Moquegua es bastante, ¿no?, rica en aspecto cultural, en personajes ilustres, gastronomía, todo lo que es, ¿no?, historia y geografía, ¿no? Y eso lo fui insertando, ¿no?, así poco a poco en los 5 grados de nivel secundaria. Y creo que así tengo ahora, ¿no?, en esta oportunidad, a través de la experiencia de aprendizaje, que es un insumo que nos brinda Minedu, ahí podemos ir insertando, ¿no? Y para ello tendríamos que también motivar, ¿no?, a nuestros docentes, no solo de la UGEL Sánchez Cerro, sino de toda la región Moquegua, ¿no? Motivar, incentivar para que ellos poco a poco vayan insertando, ¿no?, estos hechos y procesos históricos en las experiencias de aprendizaje. De repente también pueden construir su propia experiencia de aprendizaje. Y eso es muy importante. También podríamos guiarnos como insumo, como dijo el magíster Giancarlo,
de que acá el año pasado y este año tuvimos, ¿no?, el ciclo de charlas por el bicentenario de nuestra independencia nacional, donde ahí tenemos historiadores destacados, ¿no?, historiadores destacados en la región Moquegua, como Edwin Adriasola, el ingeniero Gustavo Valcarce, ¿no?, el historiador Pedro Peralta Casani y otros, ¿no?, que también lo podemos tomar de ellos, que tienen hasta escritos, ¿no?, tienen libros, y creo que de ahí también, ¿no?, nos podemos guiar para poder insertar, ¿no?, estos procesos históricos de nuestra región y nuestra experiencia de aprendizaje. Pero esto insertarlo tampoco, no dejando de lado, ¿no?, nuestra historia nacional, porque nada es aislado, ¿no?, en los hechos históricos, y todo tiene su calidad, ¿no? Creo que ese sería mi aporte sobre este aspecto. Gracias Francisco, y me encanta tu comentario porque me hace recordar realmente estas actividades que hemos venido promocionando desde la Dirección Regional de Educación de Moquegua, en coordinación y con el apoyo y con el trabajo también de los especialistas de ciencias sociales de las SUGELS, para que se creen espacios para que los estudiantes y los docentes de Moquegua puedan participar en estos espacios, en estos concursos, en estos ciclos de charlas, ¿no es cierto?, que son otro modo también para poder abordar la historia regional, ¿no? Vemos ya que se hace un abordaje desde el aula, pero también las actividades, los ciclos de charlas, el concurso virtual nacional, por ejemplo, de disertación, proclamación de la independencia del Perú de 1821, en el que participaron los estudiantes de la región y en el que tuvimos un ganador del segundo lugar a nivel nacional, son espacios también para abordar la historia regional, ¿no? Y la participación de tanto docentes como estudiantes es una participación activa, ¿no? Que nos hace ver de que realmente se comprometen con la enseñanza de la historia regional, ¿no? Entonces, creo yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Giancarlo, a raíz del aporte de Francisco, entonces, que podemos nosotros abordar la historia no solamente desde el aula, sino también a través de espacios que podemos ir generando, ¿no?, de participación, ¿no?, a través de estas diferentes actividades. Exactamente, porque la historia regional, si bien es cierto, lo implementamos en la escuela, hay muchas personas quizás en una misma región que no conocen su historia, ¿no?, y que ya son adultas, ya han pasado por el colegio de muchos años. Entonces, estos eventos que se hacen públicos, estas conferencias, no solo dirigidas a docentes, sino al público en general, concursos también para la población en general, eso también ayuda, ¿no?, porque la historia regional no debe ser solo abordada en la escuela, sino debe ser un objetivo que también debe verse desde el mismo gobierno regional, con diferentes iniciativas para que los pobladores de la región, en este caso de Moquegua, conozcan más de esta historia regional. Gracias. Claro que sí. Gracias, Giancarlo. Y me encantó que pusieras